Hola, mis queridos hermanos, una vez más, agradecido de Dios por su gran amor y su misericordia, su paciencia, compasión para con nosotros. Gracias te damos, Dios, por este hermoso privilegio que nos brinda una vez más para presentar tu palabra a través de este medio de comunicación, a través de el canal Tres Mensajes Proféticos. Padre, gracias, Señor, nuevamente por todo esto. Mis hermanos, mis queridos hermanos y hermanas, le agradezco que me dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de este medio para así presentar la palabra de Dios y estudiarla con ustedes, con la dirección del Espíritu Santo. Sin más preámbulo, mis amados, en este momento vamos a estudiar un hermoso tema o estudio muy importante. Como ustedes ven en sus pantallas, lleva por nombre el sexto sello y el tiempo del fin. Pero antes de comenzar el estudio, como es la costumbre que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón, vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Lo que puedan, vamos a estar de rodillas, lo que no, inclinen su rostro donde están. Oramos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, una vez más venimos delante de su presencia para agradecerle, Señor, por este hermoso privilegio de utilizar este medio para estudiar su palabra con mis hermanos y hermanas que van a oír este video, este audio en algún momento, en algún lugar de este mundo. Permite, oh Dios, que seamos bendecidos, tanto ellos como yo, y que el Espíritu Santo sea con nosotros y en nosotros dirigiendo nuestras vidas, dándonos la sabiduría y el entendimiento siempre al estudiar su palabra y cada día de nuestras vidas. Permita que sus santos ángeles formen un cerco protector a nuestro alrededor y que pueda haber quietud y reverencia al estudiar este tema, al estudiar su palabra, que podamos tener el entendimiento y la sabiduría que solo proviene de usted. Dirija todo de principio a fin, amado Dios, y que solamente su nombre sea glorificado y exaltado, y su ley y su verdad vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos con la ayuda del Espíritu Santo en el nombre glorioso de Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis queridos, pues como ven, vamos a estudiar el sexto sello y el tiempo del fin. Hay muchas interpretaciones que se han dado a estas cosas, pero para entender cuál es la verdad de esto, solamente tenemos que usar la Biblia, el espíritu de profecía y el cumplimiento de la Biblia en la historia. La historia es la que nos relata el cumplimiento profético de la palabra de Dios. ¿Cuándo se cumplirá esto o cuándo se cumplió esto? Lo digo de esta forma porque hay muchos que tienen esto en un futuro, hay otros que lo tienen en el pasado, en la historia, y hay otros que lo tienen en el presente. Pero, ¿cómo es esto? ¿Qué nos enseña Dios en su palabra, en el espíritu de profecía y en la historia? Esa es la verdad. Y eso es lo que tenemos que aceptar, vivir, comprender y enseñar a otros también para que todos lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. El sexto sello y el tiempo del fin. La palabra de Dios nos dice lo siguiente como dos principios de estudio de su palabra. Dios nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21 lo siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, dice el versículo 20, dándonos a entender que ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano puede darle su propia interpretación a la Biblia. Como veremos más adelante, la Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Hay muchos que toman versículos y le gustan esos versículos y lo toman así de una forma directa para ello y con ese solo versículo quieren formar una doctrina y con esa doctrina quieren formar un imperio eclesiástico, dándole su propia interpretación. Pero el versículo 21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo esa Biblia se tiene que estudiar para que ella sea su propio intérprete? El libro de Isaías 28, versículo 13 nos dice, la palabra pues de Jehová le será dada mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá.
Mis amados, de esa forma y de esa única manera es que la Biblia puede llegar a ser su propio intérprete, poniendo los eslabones de la cadena junto para que así podamos recibir de la Biblia o del Espíritu Santo la interpretación correcta que nos da la palabra de Dios. Si hacemos esto, no tendremos fallo por la gracia de Dios. Habiendo explicado esto, en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 10, nos dice lo siguiente, pero quiero explicar algo más. Nosotros veremos una serie de versículos que fueron dados por diferentes profetas y apóstoles, lo cual indican el mismo periodo de tiempo, pero en cada verso que vamos a ir leyendo, que es para el mismo tiempo, el mismo cumplimiento, Dios añade una frase o una oración a cada uno de esos versos para que así nosotros podamos entender con más claridad qué quiere el Señor que nosotros entendamos. En Isaías 13:10, dice la palabra de Dios lo siguiente, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ya muchos tendrán una idea de qué nos está hablando el profeta Isaías, el profeta mesiánico en este verso. Ahora, el libro de Joel, o Joel, en el capítulo 2, versículo 31, repite casi lo mismo, pero miren de la manera que el profeta Joel lo dice o lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. El sol se convertirá en tinieblas, o sea, casi lo mismo, diferente palabra, se oscurecerá, y la luna en sangre. No dará su resplandor, porque estará como roja de sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es lo mismo, diferentes palabras, pero por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a entender estas cosas. Es lo mismo, estos versos están dirigidos para el mismo cumplimiento. Como le dije al principio, Dios le va añadiendo una frase o palabra a cada uno de esos versos para que podamos tener más claridad en lo que Dios quiere revelarnos. El libro de Marcos, capítulo 13, ahora en los Evangelios, Marcos 13, los versículos 24 y 25, la palabra de Dios dice lo siguiente. Pero en aquellos días, escuchen bien, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, tenemos que saber cuándo sucedió esto, o cuándo sucederá, o cuándo sucedió, para que así podamos entender cuándo es que van a comenzar a cumplirse las señales del sol, de la luna y las estrellas. Dice, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos, serán conmovidas. Dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor o se convertirá en sangre, y las estrellas caerán. Esto comenzará a suceder después de aquella tribulación. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. ¿Cuál es, o cuál será, o cuál fue esa tribulación? Para que así podamos ver que después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. El siguiente versículo de Daniel 7, 23 al 25, nos darán una pequeña información adicional para que así podamos entender cuál es esa gran tribulación, cuál es esa tribulación. Y después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre y las estrellas caerán de los cielos. Dice el versículo 23 y 24 lo siguiente. Dijo así, la cuarta bestia o el cuarto imperio será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Sabemos que esto es el imperio romano. Según lo que hemos hecho en otros estudios y según la historia, nos revela que esto es así. El versículo 24 dice, y los 10 cuernos o reinos significan que de aquel reino, de aquel imperio, el imperio romano, se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Muy importante esto. Se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. El versículo 25 dice, y sobre este otro cuerno, que se conoce también como el cuerno pequeño,
Dice, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Que esto equivale a 3 años y medio, como veremos más adelante. Este poder perseguirá a los santos del Altísimo, quebrantará, o sea, hará una tribulación contra los santos de Dios. Esta tribulación que leímos ahorita en el libro de Malco, que decía, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre y las estrellas caerán del cielo. Esta es la tribulación que se refiere. Y dice que esta tribulación duraría tiempo, tiempos y medio tiempo. 1 año, 2 años, medio año. 1 año más 2 son 3, más medio son 3 años y medio, que equivalen a 42 meses, 1260 días, día por año, 1260 años. Continuemos, hermano. El versículo 4 de Daniel 12 nos da otra luz a esto. Pero tú, Daniel, le dice, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Recuerden el nombre de este estudio, de lo que estamos estudiando. El sexto sello y el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, cuando llegue el tiempo del fin, el libro de Daniel será abierto, o será entendido, será conocido. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El conocimiento con relación a la ciencia, pero también con relación al libro de Daniel, se aumentará cuando llegue, ¿qué cosa? El tiempo del fin. Continuamos. Este versículo es muy especial, pues nos enseña los siguientes detalles muy importantes e impresionantes. El libro de Daniel fue cerrado y sellado, parcialmente, como veremos, hasta el tiempo del fin. Será abierto cuando comience el tiempo del fin. Una vez que inicie el tiempo del fin, las partes cerradas y selladas del libro de Daniel serán abiertas al conocimiento de los estudiosos. Dios retira en el tiempo del fin el sello que puso sobre algunas partes del libro de Daniel, abriendo aquello que había cerrado al conocimiento de la época anterior del tiempo del fin. Los entendidos son aquellos que entienden en el tiempo del fin lo que hasta ese momento estaba sellado y cerrado del libro de Daniel para el tiempo del fin. Muy importante que entendamos este verso, que todo esto que está aquí es lo que nos enseña este verso de Daniel 12, capítulo 4. Continuamos, mis hermanos. En el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, o sea, el conocimiento y entendimiento, se aumentarán cuando llegue el tiempo del fin. Analicemos esto y cuándo fue que comenzó a entenderse más el libro de Daniel. Continuamos. ¿Qué detalle fue sellado y cerrado hasta el tiempo del fin? Una buena pregunta que podríamos preguntarnos y que podíamos con la Biblia responder. ¿Qué detalle fue sellado y cerrado hasta el tiempo del fin? Dice lo siguiente, el único detalle que encontramos en el libro de Daniel que fue sellado y cerrado hasta el tiempo del fin fue el tiempo profético de las 2300 tardes y mañana, con su implicación de la purificación del santuario que se encuentra en Daniel capítulo 8, versículo 14. Después de las 2300 tardes y mañana, fue que comenzó a entenderse más esto que vemos aquí. Fue que comenzó a entenderse más el libro de Daniel. Después de las 2300 tardes y mañana. ¿Cuándo terminaron esas 2300 tardes y mañana? Muchos de ustedes ya lo saben. Sigamos leyendo. En Daniel 8, para entender bien eso de las 2300 tardes y mañana, no vamos a explicar a profundidad todo eso, pero para que podamos hacer el estudio de el sexto sello y el tiempo del fin. ¿Cuándo iba a ser abierto el libro de Daniel y entenderse su profecía? Daniel 8, versículo del 13 al 9 dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario al ejército para ser pisoteado? Versículo 14 dice, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Versículo 15 al 19 dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión,
y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo? El tiempo del fin. ¿Cuándo iba a ser entendida esta visión? Para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para cuando el tiempo del fin, cuando comience el tiempo del fin, es que se iba a entender esto de las 2300 tardes de mañana. Continuamos. Daniel 8, los versículos 26 al 27 nos arrojan un poquito más de luz y conocimiento para que nosotros podamos entender más. Dice: la visión de las tardes y mañana, o sea, las 2300 tardes y mañana de Daniel 8:13, que se ha referido es verdadera. ¿Y tú qué cosa? Guarda la visión, porque es para muchos días, o sea, no es para tu tiempo, Daniel, es para muchos días. Y yo, Daniel, para que confirmemos esto, dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba como espantado a causa de qué cosa, de la visión, y no la entendía. Daniel no podía entenderla, porque eras para muchos días cuando comenzara el tiempo del fin. En Daniel 12, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Estos son los que en el tiempo del fin entenderán. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Dios lo repite, lo repite, lo repite para que podamos entender y aceptar cuál es la verdad. ¿Cuándo se iba a comenzar a entender el libro de Daniel? Cuando comenzara el tiempo del fin, después de las 2300 tardes y mañana. Dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El tercer versículo nos muestra, el versículo 3, las actividades del pueblo de Dios durante el tiempo del fin. O sea, cuando comience el tiempo del fin, los entendidos, los hijos de Dios, resplandecerán como el resplandor del firmamento. O sea, van a comenzar a entender la profecía de Daniel. Continuamos. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? Es una buena pregunta que debemos hacernos y dejar que la Biblia y la historia nos relate cuándo fue que comenzó o no ha comenzado aún. Veremos qué nos dice la Biblia y la historia. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? En Daniel 12, los versículos siguientes, 5 y 6, nos dicen: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Sigue diciendo el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de tiempos. Y cuando se acabe la dispersión o la gran tribulación o la persecución del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, usted compara este versículo de Daniel 12:7 con Daniel 7:25, que el cuerno pequeño, el papado, iba a perseguir a los santos, lo iba a tribular por tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días por año. Y esto nos indica este verso 7 de Daniel 12, que cuando se termine este tiempo es que comienza el tiempo del fin. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Continuamos leyendo. Al decir que al cabo de este tiempo profético, el tiempo, tiempos y la mitad de tiempo, todas estas cosas serán cumplidas. Nos confirma que al cabo de este tiempo profético, de los 1260 días por año,
el tiempo del fin en el cual ocurren todas las maravillas descritas anteriormente. Le leo esta explicación nuevamente. Al decir que al cabo de este tiempo profético, los 42 meses, todas estas cosas serán cumplidas. Nos confirma que al cabo de este tiempo profético inicia el tiempo del fin en el cual ocurren todas las maravillas descritas anteriormente. Tiempo, tiempos, la mitad de tiempo es igual a 3 años y medio, como le he dicho anteriormente, 42 meses, 1260 días por año, que vienen siendo 1260 años. Esta cita nos dice lo siguiente para ayudarnos a entender un poco más. Los 42 meses y los 1260 días, pongamos mucha atención que esto nos va a ayudar a entender con más certeza cuando comienza el tiempo del fin. Dice, los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir, o sea, la gran tribulación, bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron, ¿qué año? En el año 538. Y debían terminar ¿cuándo? En el 1798. Ese es el periodo de la gran tribulación que hablaba el libro de Marcos. Después de esta gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. En dicha fecha, cuando termina en el 1798, en dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poder que antes tuviera. Muy interesante, muy clara esta cita. Ahora, si comenzó su reinado en el 538, los 1260 años, terminó en el 1798. En el 538 comienza la soberanía papal en Europa. El tercer cuerno ariano es derribado. Durante este periodo está la gran persecución o la gran tribulación, la Inquisición medieval. El poder del pueblo santo es disperso. 1260 años, 42 meses, 3 años y medio. En el 1798 comienza, ¿qué cosa? El tiempo del fin. El libro de Daniel es abierto y la ciencia aumenta. Las maravillas comienzan a cumplirse, las señales. Esta otra cita nos ayuda a entender más aún que esto es así, que el tiempo del fin comienza alrededor del 1798. Dice, el apóstol Pablo, esto es el conflicto de los siglos, 1888, de edición del 54, página 405. El párrafo 1 en adelante dice, el apóstol Pablo advirtió a las iglesias que no debía esperar la venida de Cristo en su tiempo, en tiempo de él. Ese día dijo, no puede venir sin que haya venido primero, ¿qué cosa? La gran apostasía. Y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Según el Tesalonicenses 2, versículo 3. Solo después que se haya producido la gran apostasía, o sea que viene la gran persecución, y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el avenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, el inicuo, representa a quién? Al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó cuando? En el 1798. La venida del Señor no podría verificarse antes de dicha fecha. Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo y a entenderse más la profecía del libro de Daniel. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época.
Pero desde el 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías han aumentado y muchos han proclamado la solemne mensaje del juicio cercano. Muy claro. Después del 1798, alrededor del 1798, comienza el tiempo del fin y el libro de Daniel comienza a entenderse más. Ya sabemos y entendemos por qué el título del tema que estamos estudiando, el sexto sello y el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? En el 1798. Continuamos. En Mateo 24, la misma señal nos da una frase más adicional. Dice Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, la gran persecución de los 1260 años, como ustedes ven aquí en su pantalla, como vimos anteriormente, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El libro de Isaías, el libro de Joel, el libro de Marcos y ahora el libro de Mateo nos dicen el mismo acontecimiento para cuando debía esperarse, que iban a comenzar a cumplirse las señales que anunciaban la pronta venida de nuestro Señor. Después de la tribulación de aquellos días, después de esa tribulación que terminaron en el 1798, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovida. Los 1260 años comenzaron en el 538 y terminaron en el 1798 y allí comenzó a abrirse el libro de Daniel y comenzó también el tiempo del fin. Continuamos. La persecución contra la iglesia o la gran persecución o la gran tribulación que habla Mateo 24 y Marcos no continuó durante todos los 1260 años. Es importante que entendamos esto. La persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia, miren por qué, con su pueblo acortó el tiempo de tan horribles pruebas al predicar la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia. El Salvador había dicho, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. No solo precedían las profecías como ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Lucas 21, 25. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendría en las nubes con muchas potestad y gloria. Marcos 13, 24, 26. El revelador, ahora van a hablar del discípulo amado, cuando él recibió esta profecía de parte de Dios en Apocalipsis 6, por eso es que el título se llama El sexto sello y el tiempo del fin. Ya vemos que el tiempo del fin comenzó en el 1700, alrededor del 1798. Sigamos leyendo. El revelador, o sea, el discípulo amado Juan, describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Miren ahora la otra frase, oración que el Señor le añade al mismo suceso para que nosotros podamos entender cuándo comenzó esto. Fue hecho un gran terremoto. Muy interesante. Hay muchos que niegan esto, pero veremos que los hijos del mundo reconocen este terremoto como válido.
sigamos estudiando. El sexto sello y el tiempo del fin es lo que estamos analizando. El tiempo del fin comienza alrededor del 1798. Estas señales que nos dio Dios a través de Isaías, Joel, Marcos, Lucas y Mateo, es la misma que nos muestra el Señor a través de Juan en Apocalipsis capítulo 6, en el sexto sello. Apocalipsis 6:12 comienza: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo, ¿qué cosa? Un gran terremoto. El gran terremoto es lo que da la apertura al sello para que comience después a verse las señales en el sol, que se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Veamos lo que nos dice esta noticia del 29 de julio del 2022, ya que hay muchos creyentes que creen y profesan creer en la verdad presente, que niegan que este terremoto haya sido el cual dio la apertura al sexto sello. Veremos si estamos viviendo en el sexto sello, sí o si está en un futuro como piensan otros. Dice: el terremoto que cambió el curso de la historia. Esos son noticias seculares que ellos mismos reconocen a este terremoto, como lo reconoce el espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, como el terremoto de Lisboa, que fue el que abrió la apertura del sexto sello. El terremoto que cambió el curso de la historia. El terremoto de Lisboa del 1755 efecto tuvo un efecto tan profundo en el mundo que todavía hoy sentimos su impacto. Además de devastar una de las ciudades más importantes del siglo XVIII, sacudió el pensamiento de la época. Muchos creyeron que el terremoto fue un castigo de Dios. Otros se preguntaron si la ciencia era una mejor manera de comprender el universo y cómo funciona. Ahora asociamos a estos pensadores con la era de la Ilustración. Todo eso fue por causa de este terremoto. Un periodo de la historia que condujo a la Revolución Francesa, ¿eh? Apocalipsis 11. Todo este terremoto, todo esto lo causó este terremoto. Y la guerra de independencia de los Estados Unidos. Todo esto fue sucediendo alrededor del mismo periodo cuando sucedió este terremoto de Lisboa. Seguimos leyendo. Esta otra ilustración dice: el terremoto que trajo la iluminación, o sea, el conocimiento. La ciencia se iba a aumentar. Muy importante esto. Dice esta otra: cuando el desastre azotó Lisboa en el 1755, un gobernante controvertido vio un cambio hacia la modernización. Esta otra parte dice: en un solo día apocalíptico del 1755, Lisboa, Portugal, fue azotado por un terremoto, un tsunami e incendios y disturbios. Muy importante que veamos que ellos, seculares, la gente del mundo que no creen en Dios, no conocen o reconocen a Dios como su Salvador, creen que Lisboa fue el terremoto que cambió todo. Y nosotros que tenemos esta valiosa información en el conflicto de los siglos, muchas personas la leen y la rechazan por no querer entender que esa es la verdad del sexto sello. Y quieren poner el sexto sello, como que está en un futuro, lo cual no es así. Sigamos leyendo. Esta otra información que se traía de la británica dice: terremoto de Lisboa de 1755, Portugal. Última actualización, 13 de marzo del 2024. ¿Cuándo la volvieron a actualizar? Hace pocas semanas atrás. 13 de marzo del 2024. Historial del artículo. El terremoto de Lisboa del 1755, serie de terremotos que ocurrieron en la mañana del 1 de noviembre de 1755, causando graves daños a la ciudad portuaria de Lisboa, Port, y mantuvo a una, como dice, matando a unas 60,000 personas solo en Lisboa. Los violentos temblores derribaron grandes edificios públicos y unas 12,000 viviendas. Como el 1 de noviembre es el día
de Todos los Santos, gran parte de la población se encontraba asistiendo a la misa al momento del terremoto. Las iglesias, incapaces de resistir el impacto sísmico, se derrumbaron matando o hiriendo a miles de fieles. Continúa diciendo, la investigación moderna indica que la principal fuente sísmica fueron las fallas del fondo marino a lo largo de los límites de las placas tectónicas del Atlántico Medio. El terremoto generó un tsunami que produjo olas de unos 20 pies, o sea, 6 metros de altura en Lisboa y 65 pies, 20 metros de altura en Cádiz, España. Las olas viajaron hacia el oeste hasta Martinica en el Mar Caribe, una distancia de 3.790 millas. Eso no lo ha hecho ningún otro terremoto. En 10 horas y alcanzaron una altura de 13 pies sobre el nivel del medio del mar. Incluso se informaron daños en Argel, a 1.100 kilómetros, o sea, 685 millas al este. Las representaciones, del terremoto en el arte y la literatura continuaron durante siglos, haciendo del Gran Terremoto de Lisboa, como se conoció, un evento fundamental en la historia europea y también en la historia del mundo por o con relación a la profecía que nos dice Apocalipsis 6:12. Continuamos. Hasta, como decía, hasta Martinica en el Mar Caribe a una distancia de 3.790 millas. Desde este punto aquí donde ocurrió el terremoto hasta acá, todo esto del Mar Caribe. Se sintió el terremoto de Lisboa, o conocido como el Gran Terremoto de Lisboa. En 10 horas y alcanzaron las olas una altura de 13 pies de altura, 4 metros. El versículo 12 y 13 lo repetimos nuevamente. Miré y cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El terremoto de Lisboa es lo que da la apertura al sello para que comiencen a cumplirse en diferentes años las profecías que Dios había dado a través de Isaías, Joel, Marcos, Lucas y Mateo. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvieron toda como sangre. Es lo mismo que se está repitiendo, aquí en Apocalipsis 6. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dando las mismas señales. Por eso es que el título del estudio es El sexto sello y el tiempo del fin. El versículo 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Leamos el espíritu de profecía, a ver qué nos dice acerca de todo esto. Estas señales se vieron antes del principio del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en el 1755, lo mismo que decía la noticia, se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se le llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Escuche bien los continentes donde se sintió el terremoto. Se sintió en Groenlandia, escuchen, en las Antillas, en las Islas de Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Este es el terremoto que habla Juan del sexto sello. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, que casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días, que la ciudad quedó completamente destruida.
El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente, o sea, el Día de los Muertos, y escaparon muy pocas personas. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espantos, golpeándose la cara y el pecho, gritando: misericordia, llegó el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro, llevando crucifijos. Desgraciadamente, muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes sacerdotales y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90,000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. Toda esta área, como ustedes ven en su pantalla, fue cubierta por este gran terremoto que está descrito en Apocalipsis 6, lo cual muchos no quieren aceptar. Leemos nuevamente Apocalipsis 6:12. Y miré cuando abrió el sexto sello. ¿Qué es lo que abarca la apertura del sexto sello? Y aquí qué cosa, un gran terremoto. Se conoce en la historia y se conoce en el libro del Espíritu, Profecía y el Conflicto de los Siglos como el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre del 1755. Muchos no lo quieren aceptar, pero así está escrito. Y yo acepto, un escrito está, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. Único y casi único en su especie, por el misterioso del hasta ahora inexplicable fenómeno que él se verificó fue el día oscuro del 19 de mayo del 1780. Después del terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio. Fue el día oscuro del 19 de mayo del 1798, un inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. Viene la primera de las señales después del terremoto. Temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas, las mujeres contemplaban la lobrega escena, los hombres volvían de las faenas del campo, el carpintero dejaba las herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador, los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, se preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región, o que el día del juicio estuviera inminente. Eso era lo que se decía acerca del día oscuro, del 19 de mayo del 1798. Aunque la luna llegó, o sea, ese mismo día, aquella noche, a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse, parecía como de sangre. El 19 de mayo del 1798 figura en la historia como el día oscuro y ese mismo día fue que la luna se convirtió en sangre, se volvió en sangre. Desde el tiempo de Moisés, no se ha registrado jamás periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La, la descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor expresada por el profeta Joel 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Ven? Que la misma descripción que da el apóstol Juan es la misma descripción del profeta Joel, que es la misma que el profeta Isaías, de Marcos, Lucas y Mateo. Es lo mismo. En el 1833,
2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de las próximas de la próxima venida de Cristo, perdón, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo, en Mateo 24-29, como leímos al principio. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en Apocalipsis, o sea, Apocalipsis 6, como leímos, las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de un gran viento. Apocalipsis 6:13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos y tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más túpida que esa, en que cayeron los meteoritos hacia la Tierra, al este, al oeste, al norte y al sur. Era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como del norte, desde las perdón, el espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Simeon, fue visto por toda América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día. En un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente cercado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de todo deslumbrador. Eso está escrito en la historia, está escrito en el espíritu de profecía. Así como fue predicho en la Biblia, así se ha cumplido. La última de la señal, el 13 de noviembre del 1833, la caída de la lluvia de las estrellas. Mis amados, como está escrito, así debe cumplirse. Como decía Daniel 7:25, a los santos del Altísimo quebrantará por tiempos y medio tiempo. El versículo 12:4 de Daniel decía, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cuando terminara este periodo de tiempo, comenzara el tiempo del fin y se comenzarían a cumplir las señales de Apocalipsis 6:12, que es el sexto sello. Miré, cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, el terremoto de Lisboa del 1755, el oscurecimiento del sol y la luna en sangre y la caída de las estrellas. Eso es este estudio. Así es, mis hermanos. El sexto sello y el tiempo del fin. Hay una diferencia entre el tiempo del fin y el fin del tiempo. Veamos esto. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la eminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Esta dice, las visiones proféticas de Daniel y de Juan predicen un periodo de oscuridad y decadencia moral, pero en el tiempo del fin, tiempo en el que estamos viviendo actualmente, estamos viviendo en el tiempo del fin. Esta otra nos dice, el pecado de esta generación entre los hijos es que son desobedientes a los padres, ingratos, impíos, amadores de los deleites más que de Dios, como dice 2 de Timoteo 3:2 al 4. Y esta situación existe en
grado tal que ha sido mencionada en la profecía como una de las señales de que estamos viviendo en los tiempos, en los últimos días, del tiempo del fin. O sea, estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahora miren esta. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, ¿ven la diferencia? Esta nos dice que estas profecías, estas señales, nos dan a entender que estamos viviendo en los últimos días de qué cosa? Del tiempo del fin. Ahora esta dice, a medida que nos acercamos al fin del tiempo. Son dos cosas diferentes. Debemos elevarnos cada vez más en lo que respecta a la cuestión de la reforma pro salud y la temperancia cristiana, presentándola de una manera más positiva y decidida. Esto es diferente al tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo del fin y falta muy poco para comenzar a vivir el fin del tiempo. Las instrucciones que dio el Salvador a sus discípulos estaban destinadas a beneficiar a sus seguidores de toda época. Cuando dijo, mirad por vosotros, tenéis en vista a los que vivirían cerca del fin del tiempo. A cada uno le toca apreciar por su cuenta en su corazón las gracias preciosas del Espíritu Santo. Tiempo del fin, fin del tiempo. Son dos cosas diferentes. El sistema especial del diezmo se fundaba en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Este sistema del diezmo era una bendición para los judíos, de lo contrario Dios no se lo hubiera dado. Así también será una bendición para los que lo practiquen ¿hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. Dos tiempos diferentes. Estamos viviendo en el tiempo del fin, pero nos estamos acercando al fin del tiempo. ¿Nos estamos acercando a dónde? Al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Ustedes pueden continuar leyéndola, pero le quise mostrar esa cita para que entendamos que son dos tiempos diferentes. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, pero muy pronto comenzaremos a vivir en el fin del tiempo, mis amados. Hay una diferencia entre el tiempo del fin, que comenzó alrededor del 1798, y el fin del tiempo, que muy pronto comenzará. Así es, mis hermanos. Apocalipsis 6, 2 y 13 nos decía, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como de tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un terremoto. Como por un fuerte viento. El terremoto de Lisboa, como dio la apertura del sexto sello, 1755, el 19 de mayo del 1780 figura en la historia como el día oscuro y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. Y por último, el 13 de noviembre del 1833, las caídas de las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto del sexto sello ya está en el pasado, está en la historia. Mis amados, espero que esto sea de gran ayuda, de gran bendición, y que al entender esta la palabra de Dios podamos ser santificados, como dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Dios le guarde, Dios le bendiga. Recuerden, mis amados, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios le guarde, bendición. Maranata, Cristo viene pronto. Hasta la próxima, mis hermanos.